Clasificación A. Apto para todo público. Hoy en SM Noticias, buscar equilibrio en dinámicas sociales para impactar de manera positiva a la biodiversidad, señalan especialistas. En menos del 50% se encuentra el nivel de las presas en la entidad. La estabilidad emocional es una responsabilidad colectiva, señala especialista en el marco del Día del Psicólogo y en la cultura. Debe la Lotería Nacional billete conmemorativo con la zona arqueológica de Tzintzuntzan. Bienvenidos. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Les saludo con el gusto de siempre. Gracias por acompañarnos a través de las diferentes señales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Enviamos un saludo a nuestros amigos paisanos que nos ven y nos escuchan vía Mexicanal en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Gracias por acompañarnos en esta noche de 20 de mayo del 2021. En nombre de todas las personas que hacen posible este espacio informativo, agradecemos su atención. Vamos de lleno a lo que le hemos preparado para esta noche. El estado de Michoacán es considerado como un estado rico en biodiversidad. Es también un trabajo en conjunto entre autoridades y sociedad para construir y cuidar esta riqueza. Michoacán es un estado rico por su amplia biodiversidad, así lo señaló Natalia Carrillo Reina, jefa del Departamento de Sustentabilidad de los Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, al hablar del último estudio realizado en esta materia. Nos mencionan que tenemos 14,600 especies en el estado, lo que pone a Michoacán en el 5º lugar nacional en biodiversidad. Y también nos da otro dato, tenemos a Michoacán como el 10º lugar en riqueza de especies, esto es, tenemos muchas especies, pero también tenemos una cantidad muy grande de estas especies, de individuos de estas especies. Entonces, Michoacán es un estado, se puede llamar biodiverso. Asimismo, dijo, nuestro estado tiene 300 endemismos, cifra considerada alta con respecto a otras entidades del país. Y esto habla también de toda la fisiografía que tiene el estado, la variedad de climas y la variedad de suelos que nos permite tener estos endemismos. ¿Sí? Los endemismos son estas especies que se encuentran solo en un lugar. Sin embargo, de acuerdo a la norma oficial mexicana 059, 193 especies están sujetas a protección especial, 141 están amenazadas y 52 en peligro de extinción. El grupo que más especies tiene es el de las aves, pero también las que más tienen peligro de desaparición. Como gobierno tenemos que hacer las políticas públicas, ¿no? Los programas de manejo, los programas de conservación, los programas de restauración, cosa que en lo que estamos trabajando muy arduamente nosotros. Como sociedad debemos estar involucrados, como si no conocemos no podemos conservar, si no conocemos no podemos apropiarnos, entonces sería como que toda la sociedad nos involucráramos, nos apropiáramos de nuestros bosques, de nuestras especies para poderlas conservar. Y también otra parte muy importante es, pues, en general, no solo en el estado de Michoacán, reducir nuestro consumo. De ahí que la dependencia trabaja en la actualización de la estrategia de conservación sustentable del estado para poder implementar políticas públicas que refuercen la conservación de los recursos naturales de la entidad. Con información de Leticia Ruano y Juan Carlos Contreras, SM Noticias. Y en menos del 50% se encuentran las presas en el estado de Michoacán. Un sector que ha sufrido de manera directa esta situación es el terreno agrícola. Las presas en Michoacán se encuentran entre el 15 y el 50% de su capacidad, alertó Angélica Pérez, coordinadora de la Comisión Estatal del Agua. Presa Francisco J. Mújica está a un 15% de su capacidad útil. Pues esto es un nivel muy bajo. Ahorita pues no se está generando energía, entonces eso complica un poquito más la situación y pues es una de las presas más importantes de Michoacán. Asimismo la presa Infiernillo, que también es generadora, ahorita sí está turbinando esa presa, pero está al 24% de su capacidad útil. Explicó que la escasez en el almacenamiento del agua en esos mantos acuíferos por la falta de lluvia afecta el uso humano y el riego agrícola sobre todo.
en el ejido de Siritzícuaro, pues tienen un problema muy grande porque tienen que ellos, digamos, pagar la electricidad por aparte para poder bombear el agua que les sea suficiente para el riego de sus cultivos. Entonces, pues sí hay afectaciones, sobre todo porque respecto a años anteriores, el año pasado, la lluvia fue muy deficiente, las precipitaciones fueron muy bajas. Confió en que la temporada de lluvia se regularice a fin de que las presas logren su capacidad total. Guadalupe Becerril, SM Noticias. Hacemos una pausa, regresamos con más. Una semana más aquí en Aquí Estoy. Me encuentro frente a uno de los teatros más emblemáticos que tiene la capital alemana, que es el Teatro Gorki, justo en esta avenida principal, que es la avenida Bajo los Tilos, avenida Unter den Linden. Amigos, les invitamos para que no se pierdan su programa Café Nostalgia. Con la música del ayer que nos genera recuerdos. Todos los viernes a las 9 de la noche en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Tan cerca mis manos. Continúa con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. En este momento nos enlazamos hasta la Ciudad de México con nuestra compañera Livia Bucio. Livia, muy buena noche, te vemos y también te escuchamos. Erich, ¿qué tal? Te saludo, al igual que a nuestros televidentes que nos sintonizan a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Bueno, te comento que la Secretaría de Educación Pública implementará ciertas medidas para el próximo regreso a clases, con la finalidad de garantizar la seguridad de las comunidades escolares de todo el país en el retorno a la modalidad presencial. La Secretaría de Educación implementará mecanismos de coordinación intergubernamental como la Estrategia Nacional para el Regreso a Clases. Así lo indicó la subsecretaria de Educación Básica, Martabelda Hernández Moreno, quien explicó que para el retorno a las aulas, la SEP contempla aplicar una evaluación diagnóstica contextualizada por los docentes para atender el rezago educativo, la deserción escolar y la pérdida de aprendizajes que trajo la pandemia o que pudo haber generado. Al participar en la conferencia La Escuela Post-COVID-19 en Iberoamérica, Retos y Oportunidades, la funcionaria explicó que el diagnóstico tocará aspectos académicos, psicosociales, con el propósito de identificar diversas dimensiones de la problemática educativa que viven niñas, niños y adolescentes. Para que el regreso a clases presencial funcione, dijo, es importante la corresponsabilidad social, donde las acciones de la Autoridad Educativa Federal se sumen al trabajo solidario de los gobiernos locales, así como a los esfuerzos de los docentes, madres y padres de familia. Hernández Moreno destacó que para el gobierno federal es determinante fundamentar las acciones derivadas de las estrategias y los principios de inclusión, equidad, excelencia, mejoras continuas e integridad señalados en el modelo educativo de la nueva escuela mexicana. La magnitud del reto nacional, dijo, es el retorno a las aulas de más de 25 millones de estudiantes que integran el nivel básico, por lo que hoy se requiere pensar desde un enfoque complejo, dinámico e integrador para un regreso seguro y disminuir en lo posible los efectos negativos de la pandemia. Así lo puntualizó la funcionaria en este ya anunciado próximo regreso a clases. Se pretende que se realice antes de que termine este ciclo escolar. Hasta aquí mi reporte, Erich, que estén ustedes muy bien, que tengan una excelente noche. Nos sintonizamos el día de mañana. Hasta pronto. Gracias, Livia, por la información. Y relacionado a este tema, la Unión Nacional de Padres de Familia señaló que se debe dar de una manera paulatina el regreso a clase y desde luego estableciendo los protocolos para este. El presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Luis Alberto Solís Bravo, lamentó el arrebato de las autoridades por el anuncio de un regreso a clases presenciales cuando faltan 3 semanas para concluir el ciclo escolar en medio de la crisis en ese sector por la pandemia. Consideró que el programa Aprende en Casa ha dejado retrasos académicos, pues la falta de comunicación y del servicio de Internet generó severos retrasos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En conferencia de prensa, dijo que si bien en su momento este proceso debe darse, sería de cara al próximo ciclo escolar, pero de manera organizada, paulatina, sanitaria
y con el cuidado socioemocional de los estudiantes, puesto que algunos no conocen a sus maestros ni a su escuela. A 3 semanas de concluir el proceso académico, es un arrebato pensar en un regreso a clases programado para el próximo mes, insistió. Lamentó que a 14 meses de la crisis por la pandemia, algunas de las escuelas públicas estén en el abandono o en pésimas condiciones. Detalló que en el Estado de México más del 40% fueron saqueadas. También están los planteles en el medio rural que no tiene ni luz. Destacó además la integración del movimiento Unidos por la Educación Particular, que busca participar en la realidad que vive el país y en espera que durante el próximo proceso electoral este sea democrático, en unidad y paz, en donde se erradique el abstencionismo y se respeten a los órganos electorales. SM Noticias, Gerardo Hernández. Y destacan alumnos del Tecnológico de Morelia en concurso nacional. Aquí le presentamos los detalles. Por segundo año consecutivo, el Tecnológico Nacional de México Campus Morelia se posicionó entre los mejores en el área de las ciencias básicas en el país, al adquirir un primer lugar en el área de física, tercero en matemáticas y con ello el segundo lugar nacional global en la competencia. El Campus Morelia se enfrentó a 65 instituciones que conforman la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. En el octavo concurso de ciencias básicas, que se realizó en la modalidad virtual desde la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. De esta manera destacaron estudiantes de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica, quienes fueron asesorados por el equipo de profesores que conforman el Departamento de Ciencias Básicas. El octavo concurso de ciencias tuvo como objetivo reconocer a los mejores estudiantes de ingeniería por su excelencia en el dominio y la aplicación de las ciencias básicas, específicamente en matemáticas, física y química. SM Noticias, Gerardo Hernández. Bueno, y antes de irnos a la pausa, es importante señalar lo que sucede en el estado de Michoacán. El día de ayer tuvimos la oportunidad de platicar en este espacio con el titular de la Secretaría de Educación del estado, Héctor Ayala Morales. Habrá que esperar el regreso a clases para el próximo ciclo escolar, desde luego lo que informen las autoridades sanitarias, desde luego lo que se vea reflejado en este semáforo, que estén las condiciones, desde luego, necesarias en las aulas, que haya agua en estas y desde luego que se establezcan los protocolos de regreso a clases y desde luego pues también lo señalaba en este espacio, habría un regreso de manera paulatina en aquellos espacios donde los problemas técnicos, los problemas de conectividad se continúen o se presenten ante esta situación. El tema relacionado con la pandemia y desde luego la educación que ha afectado desafortunadamente a niñas, a niños, a jóvenes en este proceso formativo. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más. Música, arte y cultura en la pantalla de tu televisor. Disfruta de los mejores eventos musicales de Michoacán en Concierto Sentido. El agua es la fuente de la vida. El agua es nuestro futuro. Que no sea la última gota. El cubrebocas no tapa los ojos. Mira lo que está pasando y úsalo. Continúa con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información ante la pandemia que estamos viviendo actualmente. El rol del psicólogo juega un papel importante en el proceso de esta salud mental. Aquí le presentamos la siguiente información en el marco del Día del Psicólogo. Situaciones sociales, culturales y factores psicológicos han afectado la conducta de los humanos debido a la pandemia. Así lo asegura la psicoterapeuta Liz Gómez. La pandemia ha resaltado que factores de medio ambiente, sociales, culturales, económicos
y educativos influyen en el desarrollo del individuo. Situaciones que antes tal vez no eran tan creíbles o no pensaban que tuviera una magnitud tan impactante, inclusive muchas veces desde el área médica, ¿no? O sea, como médicos oficiales, ¿no? Siempre era en muchos casos referir desde el psiquiatra únicamente, desde dar el medicamento para la ansiedad, para dormir, pero pocas veces se trataba la parte psicológica. En corto tiempo se dio un proceso de resignificación de la vida, destacó la psicoterapeuta. Y la pandemia fue en un mes. En un mes nos hizo hacer un cambio, un desarrollo, un crecimiento drástico, porque nos vino a traer un riesgo de enfermedad, un riesgo de muerte, cuando muchas personas a veces pensaban en la muerte hasta tal vez ya cuando éramos viejitos, pues a lo mejor ahora la muerte era para cualquiera, de cualquier edad, en cualquier momento. Entonces, este proceso vino a generar una resignificación de vida. La pandemia acentuó los síntomas de trastornos psicológicos que ya tenían algunas personas debido a los problemas laborales, económicos y sociales. Las personas que ya previamente solían tener dificultades psicológicas sin un proceso de pandemia, pues esta situación vino a agravar esos síntomas. Y quien se asumía posiblemente como una persona estable, porque asumía que todo estaba bien, resulta que vinieron a salir todos estos síntomas que desconocían o que a lo mejor ni siquiera creían. Hoy, en la conmemoración del Día del Psicólogo, es fundamental el papel de en medio de una pandemia y procesos de aprendizaje. Lo cierto es que el ser humano no sabe adaptarse a los cambios, ni mucho menos enfrentar cualquier tipo de crisis, finalizó la especialista. Jorge Mora Díaz de León, SM Noticias. Y la Secretaría de Salud de la entidad mantiene las líneas telefónicas. Te escuchamos, esto para brindar atención y orientación. A través del 911, la Secretaría de Salud de la entidad atiende a usuarios sobre enfermedades de salud mental por personal capacitado del Centro Regulador de Urgencias Médicas. Así, en lo que va del año, se han atendido más de 300 personas con problemas de depresión, ansiedad, violencia, intento de suicidio o adicciones, por mencionar algunos, quienes han solicitado ayuda a especialistas de manera oportuna. Y es que son muchas las actividades que se pueden realizar para cuidar la salud mental, como mantenerse activo, dormir adecuadamente, alimentarse sanamente, comunicarse con amigos y familiares, entre otros. Guadalupe Becerril, SM Noticias. Y al conmemorar el Día de la Esclerosis Múltiple, los especialistas mencionan que no existen cifras exactas en nuestro país para atender este padecimiento. Se estima que en México hay más de 20,000 casos de personas con esclerosis múltiple. Sin embargo, solo se atiende al 42% en el sistema de salud, es decir, 838 pacientes. En este contexto, la especialista Norma Loaiza refirió que de acuerdo al INEGI, entre el año 2000 y 2019 fallecieron cerca de 5,000 personas con este padecimiento. Sí, que no es una cifra estática, cada año nos dicen que somos 20,000, pero lo que encontramos es que hay variaciones que nos pueden llevar a pensar que estas cifras se están moviendo y que las personas están obteniendo diagnósticos de distintas maneras que finalmente tienen un impacto a nivel de salud pública, ¿no? De una manera muy distinta. También los datos nos dicen que hay una mayor afectación de mortalidad en mujeres, que representan el 58% de los casos y que equivalen a 2.997 defunciones y contra 2.214 de hombres. Apuntó que una encuesta realizada por la Asociación Civil Unidos Combatiendo a la Esclerosis Múltiple arrojó que durante esta pandemia los pacientes enfrentaron la falta de información sobre el impacto de COVID, la reconversión hospitalaria, pérdida de empleos formales y desabasto de medicamentos. No había información oficial de exactamente cuáles eran los riesgos que esta población podía tener en función del padecimiento. La reconversión hospitalaria, que se vivió en muchos estados del país, incluida la Ciudad de México, suspendió la realización de estudios, consultas de seguimiento y diagnósticos, lo cual dejó a muchas personas sin tratamiento médico y sin seguimiento de control. La pérdida de empleos formales, tanto de personas con esclerosis múltiple como de sus familiares, hizo que perdieran el derecho a audiencia y se quedaran sin atención médica ni acceso a medicamentos. Al impartir una charla sobre esta problemática de salud, manifestó que frente al COVID-19 es necesario que el sector salud regularice las citas médicas, amplíe el acceso de medicamentos, así como difundir los efectos de esta contingencia en la población con esclerosis. Guadalupe Becerril, SM Noticias.
Continúa con nosotros. Es momento de saludar en este espacio a nuestra compañera Dafne Gutiérrez, que nos tiene detalles de la cultura. Daf, muy buena noche, te vemos y también te escuchamos. ¿Qué tal, Erich? Qué gusto saludarte desde casa y por supuesto dar la bienvenida a todo nuestro auditorio a la cultura de SM Noticias. Tenemos lista la información. En este 2021 los billetes de la Lotería Nacional se engalanan con la riqueza cultural y la belleza de Michoacán al plasmarse en ellos imágenes de las yácatas de Tzintzuntzan. Y en otro tema, el espacio del colectivo Foro 4 tendrá actividad este fin de semana con un homenaje al escritor y fotógrafo mexicano Juan Rulfo. Escuchemos de qué se trata. Tzintzuntzan es una de las ciudades más importantes de la cultura purépecha, que será reconocida en la impresión de 2 millones de boletos de la Lotería Nacional. En rueda de prensa, la titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán, Claudia Chávez López, indicó que la entidad tiene una oferta turística vasta en zonas arqueológicas, donde Tzintzuntzan resalta por su importancia en la historia. La gran riqueza que tiene nuestro estado de Michoacán, obviamente dentro de todos estos sitios arqueológicos que ya mencionaba también nuestro amigo Marco Rodríguez y José Luis Punzo, pues es muy vasta. Y sin duda alguna destaca entre ellas las yácatas en Tzintzuntzan, y que Tzintzuntzan, como ya lo comentamos, fue la capital de este gran imperio purépecha. De verdad, nos congratulamos el día de hoy desde el gobierno del estado y también de parte de todo el sector turístico de Michoacán por esta develación del billete del sorteo superior 2684, con la imagen de este importante sitio arqueológico. Margarita González Arabia Calderón, directora general de la Lotería Nacional, mencionó que esta es la develación número 17 de las zonas arqueológicas del país, que son fundamentales en la historia de México. Con la idea de que se conozcan zonas que fueron fundamentales para nuestro desarrollo como mexicanos, zonas fundamentales para el desarrollo de nuestra historia, culturas milenarias que se asentaron en todo el territorio de lo que hoy es México, y en el marco del proyecto de la grandeza de México, qué mejor que tener a representantes de cada una de estas zonas arqueológicas a través de los estados de la República. La directora remarcó que en el marco del proyecto La Grandeza de México, qué mejor que tener a representantes de estas zonas arqueológicas a través de los estados de la República, como es el caso de Michoacán. En SM Noticias, Rafael Silva. Para conmemorar el aniversario del nacimiento del escritor Juan Rulfo, el colectivo Foro 4 va a presentar la obra Entre Pedro Páramo y El Llano en Llamas los próximos 21 y 22 de mayo. Se trata de una adaptación de las obras más reconocidas de Rulfo, nacido el 16 de mayo de 1917 en Apulco, Jalisco. Pedro Páramo es una inmersión en la mitología y en la simbología. Es un ir y venir de la muerte a la vida, es un relato de fantasmas sin espantos, es un testimonio realista desdibujado por el juego de tiempos, voces, resurrecciones y castigos.
mientras que El Llano en Llamas representa una aportación fundamental a la literatura contemporánea en lengua castellana. Es una colección de relatos en la que Juan Rulfo nos transporta con gran maestría de lo real a lo fantástico por medio de un estilo vigoroso y poético, profundamente enraizado en lo popular. El montaje está adaptado y dirigido por Sergio Camacho. Para mayor información está disponible la página en Facebook, Compañía Teatral Foro 4. Con esta información llegamos al final de la cultura. Agradezco su atención y regreso al estudio con Erich Serpa. Para todos, muy buenas noches. Pues habrá que adquirir nuestro cachito de billete de lotería. Tenemos información deportiva aquí en SM Noticias. Una delegación de aproximadamente 200 michoacanos participarán en el proceso de selección en busca del boleto que los llevará de manera directa a los primeros Juegos Nacionales CONADE 2021. Atletas, entrenadores y jueces, además del cuerpo técnico, se alistan para encarar las etapas regionales y clasificatorios nacionales en las disciplinas de patines sobre ruedas, ajedrez, atletismo, frontenis y box. Un total de 32 atletas, así como 4 entrenadores y 2 jueces de la Asociación de Patines sobre Ruedas, viajaron este miércoles a Guadalajara, sede del Campeonato Interasociaciones 2021. A la capital de Jalisco también viajaron 5 pelotaris que pelearán por el boleto a la justa regional, en donde se medirán ante representantes de Nayarit, Colima y los locales. El macro regional de atletismo se desarrollará en Monterrey, Nuevo León, del 21 al 23 de mayo con representantes de Jalisco, Nayarit, Colima, Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León, además de los michoacanos. Ahí, nuestro estado será representado por más de 40 deportistas, quienes pelearán por colocarse entre los primeros sitios de cada prueba, ya que los 4 mejores marcas del país avanzarán a la justa mexicana. También durante el fin de semana, 14 pugilistas celebrarán su evento regional en Tepic. Mientras tanto, en la Secufit se realizará de forma virtual la eliminatoria regional de ajedrez, en donde nos representarán 7 trevejistas. Y con esta información nos despedimos de nuestros paisanos que nos ven a través de Mexicanal en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Recuerda, el día de mañana tenemos otra cita aquí en SM Noticias. Después de la pausa, continuamos con más información para todo el estado de Michoacán.